Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que todos están bien y que están saludables. Hoy vamos a cantar algunas canciones para nuestro Señor Jesucristo, entonces pueden cantar, alabar con nosotros aquí donde estamos y después pueden escuchar la palabra del Señor. Hola a todos, vamos a leer un versículo que está en Romanos. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria, en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por este día, Señor. Hoy venimos con un corazón dispuesto a alabarte. Gracias por ese amor tan inmenso, Señor. Nuestra confianza, nuestra esperanza está en ese amor, Señor, que nos dice que nada nos va a separar de Él, Señor. Ni ningún problema, ninguna circunstancia, ninguna enfermedad, nada nos separará de tu amor, Señor. Por eso venimos con un corazón agradecido, Señor, y alegre a cantarte y adorarte. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Si Dios es por mí, si Dios es por mí, no hay quien pueda contra mí, nada que pueda contra mí. Si el Dios más grande es quien está en mí, no hay quien pueda contra mí, nada que pueda contra el Dios más grande. Vas conmigo, yo no tengo miedo, estás junto a mí. Estoy firme, aunque el mundo tiemble, en ti confiaré. En tormentas, tú eres mi refugio, yo no temeré. Estoy firme, firme en tus promesas, tus palabras, creo en ti. Si Dios es por mí, si Dios es por mí, no hay quien pueda contra mí, nada que pueda contra mí. Si el Dios más grande es quien está en mí, no hay quien pueda contra mí, nada que pueda contra el Dios más grande. Wow, 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 wow. Vas conmigo. Vas conmigo, yo no tengo miedo, estás junto a mí. Estoy firme, aunque el mundo tiemble, en ti confiaré. En tormentas, tú eres mi refugio, yo no temeré. Estoy firme, firme en tus promesas, tus palabras, creo en ti. Si Dios es por mí, si Dios es por mí, no hay quien pueda contra mí, nada que pueda contra mí. Si el Dios más grande es quien está en mí, no hay quien pueda contra
verdad que nuestro Dios es mucho más grande que cualquier circunstancia, que cualquier cosa que esté pasando a nuestro alrededor. Te adoramos, Señor. Tú eres más grande, tú eres poderoso, tú eres alto y sublime y no hay nadie como tú. Mi Dios es mucho más grande, mi Dios es mucho más grande, mi Dios es mucho más grande que el que en el mundo está. Ese sí, ninguna arma forjada, ninguna arma forjada, ninguna arma en mi contra podrá dañarme. Es así, mi Dios es mucho más grande, mi Dios es mucho más grande, mi Dios es mucho más grande que el que en el mundo está. Es así, ninguna arma forjada, ninguna arma forjada, ninguna arma en mi contra podrá dañarme. Es así, si Dios es por mí, si Dios es por mí, no hay quien pueda contra mí, nada que pueda contra mí. Si el Dios más grande es quien está en mí, no hay quien pueda contra mí, nada que pueda contra el Dios más grande. Oh, 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 oh. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza solo está en ti. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Te adoramos, Señor. Solo tú eres Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad
sobre la tempestad. Él es Rey. Muy buenos días, hermanos, una vez más. Hoy día es el día del Señor y estamos dispuestos a estudiar la palabra de Dios una vez más. Gracias al Señor por este día que nos ha dado, y quisiera que sigamos estudiando en Lucas capítulo 8 y vamos a estar meditando acerca de los versículos 22 hasta el 56 en la Nueva Traducción Viviente. En esta mañana quisiera que nosotros hablemos. El hermano Eliú nos enseñó un poco acerca de la fe la semana pasada, y este capítulo 8 habla acerca de la fe. Dice, la fe viene por oír la palabra de Dios, y después también nos dice bien claramente que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Okay? Así que todo el capítulo nos habla acerca de nuestra fe, y hemos aprendido que nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Ahora los discípulos tuvieron que aprender todo esto, pero los discípulos no se dieron cuenta, como muchos de nosotros a veces, de que la fe tiene que ser probada. Una cosa es aprender una nueva verdad espiritual, pero otra muy diferente es practicar esa verdad en las experiencias diarias de la vida. Ahora, mis hermanos, mis hermanas, Satanás no se preocupa por cuánta verdad bíblica aprendamos siempre y cuando no la pongamos en práctica. Quiero repetir esto para que penetre en nuestra mente y también podamos entender. Satanás no se preocupa por cuánta verdad bíblica aprendamos, siempre y cuando no la pongamos en práctica. La verdad que se halla solo en la cabeza es puramente académica, puro conocimiento, y nos hace cabezones, nos hace orgullosos. ¿Por qué? Porque jamás va a llegar al corazón si no se la pone en práctica, haciendo uso de nuestra voluntad y diciendo, sí, yo voy a obedecer la palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios de corazón es lo que Dios quiere de sus hijos. Efesios 6:6 nos dice, como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Ahora, ojo, no está diciendo como siervos, sino lo pone exactamente conforme la palabra de Dios lo pone. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Ahora, Satanás sabe que la verdad académica no es peligrosa, pero la verdad activa sí lo es. Nuestro hermano Eliú nos enseñó que nuestra fe debe estar puesta en Jesús solamente. La fe verdadera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Quizás en esta mañana, antes de seguir adelante y ver los desafíos en nuestra fe, quiero preguntarte, ¿está tu fe puesta en Jesús? Lo voy a decir más claro, mejor dicho, ¿has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador y Señor de tu vida? Si no lo has hecho, hoy lo puedes hacer. No me cansaré de repetirlo. Simplemente tienes que creer en tu corazón, en tu mente, completamente, que Jesús es Dios. Que Jesús te ama bastante y que tú eres un pecador, pero Cristo Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para que tus pecados puedan ser perdonados y tú puedas ser hecho hijo de Dios, heredero del reino de los cielos. Y cuando vivas en esta vida, aquí en esta tierra, puedas vivir poniendo tus ojos en Cristo Jesús, que es tu Salvador y el Señor de tu vida. Si no lo has hecho, en este momento puedes hacerlo y decirle, Señor Jesús, perdóname por mis pecados, soy pecador, reconozco que tú eres Dios. Señor Jesús, ven a mi corazón, sé tú mi Salvador, sé tú el Señor de mi vida. Yo no puedo, tú sí puedes, Señor. Ayúdame, dirígeme el resto de mi vida hasta el día que tú vengas como Señor de señores y Rey de reyes. Hoy lo puedes hacer. No lo retrases. Dile, Señor Jesús, sé tú el Salvador y el Señor de mi vida. Ahora, considerando esto, nosotros los hijos de Dios, los que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, siempre vemos en nuestro Señor Jesucristo el ejemplo que cada uno de nosotros necesitamos. Así que en este pasaje vamos a considerar al Señor Jesús al enfrentar 4 desafíos a su fe y salir victorioso. Ahora, su pueblo, la iglesia, enfrenta hoy los mismos desafíos y tú y yo como iglesia también podemos salir victoriosos.
Así que en este pasaje rápidamente vamos a estar estudiándolos desde el pasaje en los versículos que nuestro hermano Eliú nos enseñó la semana pasada. Vamos a ver el primer desafío a nuestra fe de los hijos de Dios. La primera que nosotros vemos son circunstancias peligrosas en capítulo 8, versos 22 hasta el 25. Ahora nosotros ya lo hemos estudiado y lo hemos visto y vemos que el Señor Jesús y sus discípulos subieron al barco y fueron hasta el otro lado. Jesús se durmió en el barco saliendo de Capernaum. Pero antes de dormirse dio una orden a sus discípulos que también era una promesa. Les dijo, pasemos al otro lado del lago. Ahora, todo el mundo sabe, hasta hoy en día las tempestades en el mar de Galilea son muy peligrosas por las condiciones naturales del terreno. Cuando vino la tormenta, los discípulos tuvieron miedo, pero Jesús no. Él seguía durmiendo, confiando en que su Padre estaba en completo control. En Salmos 89, versos 8 al 9, nos dice así la palabra de Dios: Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, Señor? Eres completamente fiel, gobiernas los océanos, dominas las olas embravecidas por la tormenta. Los discípulos no pasaron esta prueba de fe porque no se aferraron a la palabra de Cristo que les había dicho, vamos al otro lado. Bien se ha dicho que la fe no es creer a pesar de las circunstancias, sino es obedecer a pesar de nuestros sentimientos y circunstancias y enfrentar las consecuencias. Entonces, el primer desafío a nuestra fe como hijos de Dios, como pueblo de Dios, es las circunstancias no muy buenas. Luego nosotros seguimos leyendo en el capítulo 8, versos 26 al 39. Nosotros encontramos algo aquí muy importante, una manifestación de Satanás y sus demonios. Nosotros vemos en este pasaje que sale un endemoniado, aunque en Mateo capítulo 8, 28 nos dice que fueron 2 endemoniados que salieron al encuentro de Jesús cuando él desembarcó en Gadara. Ambos eran casos que daban lástima, desnudos, viviendo en los sepulcros, violentos, peligrosos. Una amenaza para el sector y controlados por una legión de demonios. Ahora la palabra de Dios nos dice una legión de demonios. Y esto estaba haciendo referencia a una legión romana, podía tener hasta 6,000 soldados. Y nosotros vemos aquí Satanás y sus demonios. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana? Satanás es el ladrón que le roba a los suyos todo lo bueno y luego trata de destruirlos. Juan 10:10 nos advierte la palabra de Dios y nos dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante, mi Señor Jesucristo. Ninguna autoridad humana o restricción puede controlar o cambiar a los siervos de Satanás. Su única esperanza está en el Salvador Jesús. Ahora, si nosotros no vamos a hacer un estudio de los demonios, pero solamente quiero decirle que los demonios tienen fe, según Santiago 2:19, pero su fe no es salvadora. Creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tiene autoridad para darles órdenes y saben cuál es su destino eterno. Y en este pasaje que nosotros vemos, los demonios rogaron a Jesús que no les enviara al abismo, que es el destino eterno de cada uno de ellos juntamente con Satanás. Sino más bien le pidieron que los enviara a los cerdos y Jesús les concedió lo que pedían. Nosotros vemos y la palabra de Dios nos dice que estos hombres inmediatamente fueron transformados. Uno de ellos estaba vestido cabal a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué transformación ocurrió en estos 2 hombres? Uno esperaría que la gente que presenció este milagro le pidieran al Señor Jesucristo que se quedara y sanara a otros enfermos y afligidos. Pero al parecer, para ellos el dinero era más importante que la misericordia, así que pidieron a Jesús que se fuera. Qué triste. Uno de los endemoniados que había sido sanado rogó al Señor Jesucristo que le permitiera viajar con él y ayudarle.
El Señor Jesucristo le dijo que no, el hombre no estaba listo todavía para convertirse en discípulo. Pero podía servir a Jesús como testigo, empezando en casa entre sus parientes y amigos gentiles. Seguimos leyendo la palabra de Dios y encontramos nosotros en Lucas capítulo 8, 40 al 48, vamos a encontrar nosotros otro desafío a nuestra fe. El primer desafío son las circunstancias peligrosas, malas en nuestras vidas. El segundo es Satanás y sus demonios y sus ataques en cada una de nuestras vidas. Hacen un desafío a nuestra fe, pero nuestra fe debe estar puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. El tercer desafío para nuestra fe como hijos de Dios, como pueblos de Dios, son las enfermedades. Y lo leemos en Lucas 8, 40 al 48. Cuando el Señor Jesús regresó a Capernaum, la gente lo recibió con los brazos abiertos. Y aquí nosotros podemos ver en estos versículos 40 al 48 dos historias. La historia de Jairo, que era un ciudadano destacado y rico, y la mujer, una persona pobre, que ni siquiera su nombre está ahí, que había gastado todo lo que tenía tratando de curarse. Ahora en este pasaje nosotros tenemos aquí a un hombre que intercede por su hija. Y una mujer que espera recibir ayuda para sí misma, y ambos van a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Jairo había sido bendecido con 12 años de alegría con su hija, y ahora existía la posibilidad de perderla. En tanto que la mujer había sufrido 12 años de desdicha debido a su aflicción, y ahora esperaba ser sanada. La mujer, que no sabemos su nombre, la Biblia no lo dice, tenía una necesidad oculta. Y esto hizo que su vida fuera difícil. Pero también la había afectado espiritualmente. Quizás nos preguntamos por qué. Porque la hemorragia que ella la tenía la hacía ceremonialmente impura y no podía participar en la vida religiosa de la nación, según Levítico capítulo 15 versículos 19 al 22. Había sido impura, destituida, desalentada y desesperada. Pero fue a Jesús y su necesidad fue suplida. No sabemos por qué la mujer escogió tocar los flecos del manto de Jesús. Pero el Señor Jesús supo que alguien con fe lo había tocado y había sido sanado por su poder. La sanidad fue inmediata y completa. Quizás nosotros nos podemos preguntar aquí, ¿por qué le pidió el Señor que diera testimonio público? ¿Por qué le pidió el Señor que diera testimonio público? ¿Sabe? Si nosotros nos ponemos a pensar, esta confesión pública fue para que ella tuviera la oportunidad de confesar a Cristo y glorificar a Dios. Si se hubiera escabullido entre la multitud, no hubiera conocido personalmente a Jesús, ni habría oído sus palabras de seguridad y consuelo. Lucas 8:48 leemos que dice, hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Qué lindas palabras. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Confesión pública de ella para conocer al Señor Jesucristo y escuchar estas lindas palabras. Pero su confesión también fue un estímulo para Jairo. Recordemos, Jairo ya estaba allí, le había pedido al Señor Jesucristo que vaya a su casa. Y mientras están yendo a su casa sucede esto de la mujer que estaba enferma de este flujo de sangre. Y ahora Jairo ve cómo el Señor Jesucristo sale del poder y esta mujer es sanada. Y Jairo necesitaba ese testimonio porque muy pronto oiría que su hija había muerto. Finalmente, su testimonio fue una reprensión a la multitud. Uno puede ser parte de la multitud y jamás recibir ninguna bendición al estar cerca de Jesús. Una cosa es tocarlo por accidente y otra cosa es tocarlo por fe. Hermanos, ya hemos visto tres desafíos. El desafío que nosotros vemos de las circunstancias, el desafío de las enfermedades, ¿no es cierto? El desafío de Satanás y sus demonios.
Pero ahora nosotros vemos un cuarto desafío para nuestra fe. Y esto se encuentra en Lucas capítulo 8, versos 49 al 56, los cuales, hermanos, les pido que cuando estén en su casa, abran sus Biblias y lean todo este pasaje, mediten en lo que estamos hablando en esta mañana. Y nosotros en estos versículos 8, 49 al 56, el cuarto desafío para la fe del Hijo de Dios es la muerte. Nosotros vemos Jairo, el dirigente de la sinagoga, prácticamente era el anciano a cargo de todas las reuniones públicas y del cuidado de la propiedad. Se encargaba de nombrar a los que iban a orar, leer las escrituras y predicar el sermón. Él presidía sobre los ancianos de la sinagoga y por lo general era un hombre de reputación y era rico. Ahora, mirando esta posición de Jairo, él exigió de Jairo una gran humildad y valor de parte de Jairo acercarse a Jesús y pedirle ayuda. Porque para ese tiempo los dirigentes religiosos judíos ya estaban tratando de matar al Señor Jesús. Prácticamente Jairo se encontraba entre la espada y la pared, pero él decide poner su fe en Cristo Jesús. Y va corriendo a él y le encuentra y le dice: Señor Jesús, ven a mi casa porque mi hija está enferma. Cuando Jairo salió de su casa, su hija estaba tan enferma que estaba a punto de morir. Para cuando Jesús se separó de la multitud que le acompañaba, la muchacha ya había muerto. Los amigos de Jairo pensaban que Jesús podía ayudar solo a gente viva. Así que aconsejaron a Jairo y le dijeron que regresara a su casa. Ya no molestes más al maestro, regresa a casa, tu hija ya está muerta. Pero Jesús animó al afligido padre con una palabra de esperanza. No te preocupes, vámonos a la casa. Ten solamente fe. Ahora, si nosotros podemos ver las costumbres judías, siempre debemos interpretar la palabra a la luz de las costumbres judías. Los judíos de ese tiempo no perdían tiempo ni energía en mostrar su aflicción. Sepultaban el cuerpo del fallecido el mismo día después de haberlo lavado y ungido. El Señor Jesús tomó las riendas de la situación y dijo a la gente que dejara de llorar cuando llegaron a la casa. Dejen de llorar porque la muchacha no estaba muerta sino dormida. Este cuadro que nosotros vemos de la muerte y estar dormidos es un cuadro que se usa muy a menudo en el Nuevo Testamento para describir la muerte de los creyentes. Es el cuerpo el que duerme, no el espíritu, porque el espíritu del creyente va a estar con Cristo Jesús. En la resurrección, el cuerpo será despertado y glorificado, y el pueblo de Dios tendrá la imagen de Cristo, según nos habla Primera de Juan capítulo 3, versos 1 y 2. El Señor Jesucristo le dijo: está dormida. La gente presente que estaba allí se rieron de él. La gente se rió. Pero ellos no se dieron cuenta, ni sabían que Jesús es la resurrección y la vida. Juan 11, 25 y 26 dice así: Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees tú, hermano, hermana? Amigo, amiga, ¿crees? Mi Señor Jesucristo nos dice bien claramente: si creemos en Él, jamás moriremos. Mi destino es el cielo, tu destino es el cielo, si Cristo Jesús está en tu corazón. Así que Jesús hizo que todos salieran en ese momento, que salgan de la casa, todos los que estaban llorando, todos los que estaban preparando para el sepelio, les dijo que salieran. Les dijo a todos ellos, solamente tomó a los padres y a 3 de los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y juntos entraron al cuarto donde estaba la muchacha muerta. Jesús le tomó de la mano y en arameo le dijo bien claramente. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte: niña, levántate. Lucas 8:54 nos dice así. La niña se levantó y empezó a caminar, y Jesús dijo que le dieran de comer.
¿Sabe, mi hermano, mi hermana? La resurrección es un cuadro de la manera en que Jesucristo salva a los pecadores y los resucita de la muerte espiritual. Juan 5:24 nos dice, les digo la verdad. El Señor Jesucristo nos dice, les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Cuando un pecador es levantado de entre los muertos, se nota por su hablar, su caminar, su apetito y el cambio de su vida. La vida en Cristo Jesús no se puede esconder. Seremos luz, lámpara y sal de esta tierra. 4 desafíos a nuestra fe: circunstancias, Satanás, enfermedades y la muerte. Pero en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Le animo que en este momento incline su rostro. Ore, si no tiene a Cristo, dígale: Señor Jesús, ven a mi corazón, sé tú mi Salvador. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y estás vacilando en tu fe, recuerda, mi Señor Jesucristo es Dios. Yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. No temor a las circunstancias, no temor a Satanás ni sus demonios, no temor a las enfermedades, no temor a la muerte, porque en Cristo somos más que victoriosos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Ayuda a todos aquellos, Señor, que quieren entregar su vida y decirte a ti, Señor Jesús, sé tú mi Señor, mi Salvador. Ayúdales, dales el querer y el poder para hacer tu voluntad. Y a nosotros, los hijos de Dios, Señor, aquellos que tenemos a ti en nuestro corazón, ayúdanos a siempre poner nuestros ojos en ti, Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor. Siempre pon en nuestras vidas el querer y el poder hacer tu voluntad, para que así nuestras vidas sirvan para la honra y la gloria tuya y podamos ser de bendición a todas las personas a nuestro alrededor. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Tú eres nuestra confianza eterna, Señor, en ti nos refugiamos. Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú, eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Gracias, Señor, por tu presencia, porque tú estás con nosotros en todo momento. Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi
respuesta solo eres tú. Eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. Mi respuesta solo eres tú. Eres tú. Sí, Señor, tú eres nuestra respuesta. Solo eres tú, Señor. Solo eres tú, nuestra esperanza, nuestro refugio.